¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es la continuidad del tema de cuáles son los derechos humanos. Como comenté en el anterior video, me quedé en el principio de legalidad. La, la autoridad debe cumplir las atribuciones que se determinan en la Constitución, los tratados internacionales o la ley, prohibiéndose que en el ejercicio de sus funciones sea arbitraria o abusiva contra las personas no pueden ser molestadas en sus bienes, posesiones, familia, integridad o derechos sin que exista un mandamiento escrito emitido por autoridad competente y debidamente fundado y motivado. La seguridad jurídica en materia de detención. Nadie podrá ser detenido sin una orden de aprehensión emitida por el juez competente, previa denuncia o querella presentada ante el Ministerio Público respecto de un hecho que la ley señale como delito y que se encuentre sancionado con pena de prisión y obren datos de que se ha cometido el ilícito y existe la probabilidad de que la persona acusada lo realizó o participó en su comisión. Solo en los casos urgentes el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar la detención fundando y expresando su proceder. Cualquier persona podrá detener a otra en el momento que esté cometiendo un ilícito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniendo sin demora al detenido a disposición del Ministerio Público. La seguridad jurídica para los procesados en materia penal conlleva el que toda persona sea sujeta a proceso penal y tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Las personas que se encuentran sujetas a prisión preventiva y que no han sido sentenciadas deberán estar detenidas en lugares distintos de aquellas que fueron sentenciadas a prisión. Las mujeres y los hombres deberán ser recluidos por separado, porque sería así para que no vaya a pasar otra situación que las mujeres salgan embarazadas. Si el reo brinda su consentimiento expreso es de nacionalidad mexicana y se encuentra, si el reo brinda su consentimiento expreso y al ser de nacionalidad mexicana y se encuentra purgando penas en el extranjero, podrá ser trasladado a la República para cumplir su condena, en tanto que los reos de nacionalidad extranjera sentenciados en nuestro país podrán ser trasladados al país de origen o residencia de acuerdo con lo establecido en los tratados internacionales sobre la materia, siempre y cuando que México los haya suscrito y ratificado. Se prevé la posibilidad de que los internos cumplan sus sentencias en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio para su readaptación y posterior reinserción social cuando hayan cumplido su pena. Derechos de la víctima o ofendido. Se conlleva el que las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: respeto en todo momento a su dignidad como personas, recibir asesoría jurídica, ser informadas de los derechos que a su favor establece la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, ser informadas del desarrollo del procedimiento penal, coadyuvar con el Ministerio Público, que se les reciban los, los datos, elementos de prueba con los que cuente tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevé la ley, recibir desde la comisión del delito atención médica y psicológica de urgencia, que se les repare el daño en los casos en que sea el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño sin menoscabo de que la víctima o ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria, al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad, cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada, y cuando el juicio del juzgador sea necesario para su protección, a que el Ministerio Público garantice su protección, la de los ofendidos, la de los testigos y en general la de todos los sujetos que intervengan en el proceso. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté
satisfecha la reparación del daño. La seguridad jurídica de las detenciones ante autoridad judicial conlleva principalmente el que ninguna persona podrá permanecer detenida ante un juez por más de 72 horas sin que se justifique la detención con un auto de vinculación a proceso, el cual contendrá el delito por el que se acuse, el lugar, tiempo y circunstancias de realización, así como los datos que indiquen que se ha cometido un delito y que existe la probabilidad de que el detenido lo cometió. Las 72 horas contarán a partir del momento en que el detenido sea puesto a disposición del juez. El proceso que se inicie con motivo del auto de vinculación a proceso se seguirá por los hechos señalados en el mismo. El paso a dictar el auto de vinculación a proceso, 72 horas, podrá prorrogarse únicamente a petición del detenido. El encargado del establecimiento en el que se encuentre detenida una persona, a que haya sido puesta a disposición del juez y que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso en el que decrete la prisión preventiva o de la solicitud de prórroga del plazo señalado, deberá llamar la atención del juez al concluir el plazo, y si no recibe la constancia mencionada dentro de las 3 horas siguientes, pondrá al detenido en libertad. La seguridad jurídica respecto a la imposición de sanciones y multas conlleva que la autoridad administrativa solo podrá aplicar sanciones por, por infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía, que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por 36 horas. La seguridad en los juicios penales conlleva también el que los juicios penales tendrán por objeto esclarecer la verdad de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede sin castigo y que se repare el daño. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente y ante quien se presentarán los argumentos y pruebas de manera pública y oral. Corresponde a la parte acusadora probar la culpabilidad. El juez solo condenará cuando exista certeza de la culpabilidad del procesado. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales no tendrá valor. Toda resolución podrá ser impugnada por las partes. El derecho a la inviolabilidad del domicilio es que toda persona tiene derecho a que el Estado garantice la protección de su domicilio y no podrá ser objeto de molestias arbitrarias ni afectarse este derecho si no existe por parte de la autoridad una orden de cateo o visita domiciliaria emitida conforme a derecho. El derecho a la inviolabilidad de comunicaciones privadas en México está prohibido que la autoridad o los particulares inspeccionen, fiscalicen, registren, abran o violen la correspondencia y paquetes de otros que se envíen por el servicio postal, así como otro tipo de comunicaciones entre particulares. Solo la autoridad judicial, previa petición del Ministerio Público, puede autorizar la intervención de comunicaciones privadas. Bueno, ya me quedé pensativo. El derecho a la propiedad es la prerrogativa que tiene toda persona de gozar, usar, disfrutar y de disponer sus bienes de acuerdo con la ley. Dicho derecho será protegido por el Estado, por el que nadie podrá ser privado ni molestar sus bienes, sino en virtud de un juicio que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento. Solo en caso de interés público y observando la debida indemnización, el Estado puede restringir el derecho a usar, disfrutar y disponer de ella. Los derechos sexuales y reproductivos, que también conllevan mucho la protección de los derechos humanos y que también se ha visto actualmente, es que toda persona tiene derecho a que sea respetada su identidad de género y a ejercer su sexualidad, su sexualidad con plena libertad, seguridad y responsabilidad. Las personas tienen derecho a decidir de manera libre e informada el número de hijos que deseen tener y el espaciamiento de los mismos. El derecho a la información
El Estado debe de garantizar el derecho de las personas para acceder a la información pública, buscar, obtener y difundir libremente la información en cualquiera de sus manifestaciones, oral, escrita, medios electrónicos o informáticos. El acceso a la información constituye una herramienta esencial para hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de la democracia. Los derechos a la protección de datos personales. Toda persona tiene derecho a que el Estado proteja los datos que se refieren a su vida privada y datos personales cuando se encuentren en posesión de particulares o de la autoridad. Tendrán derecho en todo momento a acceder a ellos y en su caso a rectificarlos, cancelarlos o disponer de cualquier información concerniente a ellos, otorgando su consentimiento para su tratamiento, transferencia y almacenamiento. Tiene derecho a solicitar el acceso, la rectificación, cancelación u oposición al uso de datos personales en posesión de otras personas. El derecho de la petición es que toda persona para hacer peticiones o solicitudes, si las autoridades o los servidores públicos, siempre que las mismas se formulen por escrito, que está establecido en el artículo 8 de la Constitución todavía vigente, el que puede hacer por escrito como comenta de manera pacífica y respetuosa. En materia política, solo quienes poseen la ciudadanía mexicana podrán hacer uso de este derecho. Es obligación de la autoridad de respuesta por escrito a dichas peticiones. El derecho a la ciudadanía es que todo hombre o mujer que tenga la nacional mexicana y cumpla con los requisitos que la Constitución establece tendrá el derecho a la ciudadanía mexicana. Las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos tienen el derecho de votar por el candidato o candidata que deseen que ocupe un cargo de elección popular. Asimismo, tienen el derecho a ser elegidos por el resto de la ciudadanía para ocupar cargos de esa naturaleza, o bien ser nombrados para otro tipo de empleos o comisiones como servidores públicos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la ley. El, el derecho a la reparación y a la máxima protección es, es aquel que toda persona ha sido víctima de un delito o de violaciones a derechos humanos tiene derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, de debida diligencia y demás derechos consagrados en la Constitución Federal. Los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte y la Ley General de Víctimas tendrá derecho a que se le garantice la aplicación de medidas de protección de su dignidad, libertad, seguridad y asistencia de acuerdo a sus necesidades hasta su total recuperación. Esto incluye la reparación del daño que implica su recuperación y que también implica que se restituya a la víctima de manera proporcional a la gravedad del daño causado y la afectación a su proyecto de vida. El derecho a la educación, también muy importante, que debe estar siempre establecido en la legislación constitucional y en las leyes secundarias o reglamentos también, es el derecho a la educación que tiene toda persona a recibir educación en México. El nivel preescolar, primaria, secundaria y media superior serán gratuitos y laicos. Los padres o tutores de los menores tienen, tienen la obligación de hacer que sus hijos o pupilos acudan a recibir educación. Los particulares pueden impartir educación en todos sus tipos y modalidades y deben cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución y la legislación correspondiente. El derecho a la salud. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud. Si las personas hacen uso de los servicios de salud, tienen el derecho de obtener prestaciones oportunas, profesionales, idóneas y responsables. El Estado otorgará servicios de salud a través de la Federación, estados y municipios de acuerdo a lo establecido en la ley. El derecho que tenemos todos también es el derecho a la vivienda, que toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios al fin de alcanzar tal objetivo. Derecho al agua y saneamiento. Conlleva que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y fácil de obtener para que podamos tomar una agüita de limón, una agüita de naranja.
Derecho a la alimentación. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva y suficiente y de calidad. El Estado tiene la obligación de garantizar este derecho. De, derecho a un ambiente sano. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado para su desarrollo y bienestar, y corresponde al Estado garantizar este derecho, que en ocasión de un daño o deterioro ambiental tendrá las responsabilidades que establezcan las leyes. El derecho a la identidad y el libre desarrollo de la personalidad. Toda persona tiene derecho a pertenecer a un grupo social. Para ello, el Estado debe garantizar que las personas sean registradas de manera inmediata a su nacimiento, así como contar con una copia certificada del acta correspondiente. La Convención sobre los Derechos del Niño determina que el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, o adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible conocer a sus padres y ser cuidado por ellos. El derecho a la identidad está compuesto por tener un nombre y los apellidos de los padres que nazca, así como ser inscrito en el registro civil, tener una nacionalidad de acuerdo a lo establecido con la Constitución, conocer su filiación y su origen, salvo los casos en que las leyes lo prohíban, pertenecer a un grupo cultural y compartir con sus integrantes religión, idioma o lengua, sin que eso pueda ser atendido como razón para contrariar sus derechos. El derecho de los pueblos y comunidades indígenas es aquel derecho que conlleva que los pueblos y comunidades indígenas tengan la autonomía y la libre determinación, así como el uso y aplicación de su derecho constitucionario a su lengua, a la consulta previa, a la preservación de su cultura y al acceso a la tenencia de la tierra y al uso y disfrute racional de los recursos naturales. En el marco de los derechos políticos en los municipios con población, con, con población indígena tendrán derecho a nombrar representantes ante los ayuntamientos y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados. Asimismo, establece que los ayuntamientos y los cargos de elección popular tengan la necesidad de impulsar su representación y participación en la adopción de políticas públicas, especialmente en aquellas que impulsen el desarrollo de las comunidades indígenas, así como propiciar su participación política por medio de la modificación de la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales. Los derechos agrarios son, son aquellos que el Estado reconoce y protege el derecho a la propiedad comunal y ejidal de la tierra, así como la personalidad jurídica de los núcleos de población comunales y ejidales. El Estado determinará las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, garantizando la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad. Promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra. El que también digo, también se menciona que el derecho al acceso a la cultura, que, que, que debemos también, no nada más tenemos derecho a vivirla, sino también disfrutarla. Toda persona tiene derecho para acceder a la cultura y sus beneficios, así como a disfrutar de los bienes y servicios que ofrece el Estado en la materia. Derecho a la cultura física y al deporte. Toda persona tiene derecho a la cultura física y la práctica del deporte en medios cerrados o abiertos, o a la intemperie, o al ambiente libre. El derecho al trabajo. Este derecho permite a las personas gozar de una vida digna, toda vez que el trabajo favorece el desarrollo pleno, al sentirnos satisfechas y satisfechos por haber logrado cumplir aquello a lo que aspiramos. Comprende el derecho a tener un empleo, un salario suficiente y justo para satisfacer nuestras necesidades y, en su caso, la de nuestras familias, a gozar de condiciones equitativas, satisfactorias, y a la protección contra el desempleo sin discriminación alguna. El derecho al trabajo busca brindar seguridad económica y material, además de acceder a otros derechos como la alimentación, la educación, la salud o la vivienda. Este derecho se encuentra contemplado en el artículo 5 de la Constitución Política
de los Estados Unidos mexicanos, así como en instrumentos internacionales entre los que destacan la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Derecho en el trabajo, como lo había comentado, es en relación con los derechos de los cuales gozamos las personas en el trabajo. Se considera importante retomar dos dimensiones, la individual y la colectiva. Agrupan personas y en el primer caso se refiere a las condiciones con las cuales debe contar la persona para desarrollarse plenamente su trabajo, por ejemplo, ser capacitado, ser protegido frente a la explotación, contar con condiciones de seguridad e higiene, trabajar un número de horas razonable, gozar de vacaciones y días festivos, a descansar y disfrutar del tiempo libre, así como permanecer o ascender en el trabajo sin ser excluidos o despedidos por alguna circunstancia discriminatoria. Bueno, y entre muchos más que hay, o sea que no más una parte también lo que platiqué, conlleva principalmente, o sea que podemos tener y conocer cada vez mejor nuestros derechos. Bueno, por mi parte es todo. Le mando saludos a una persona muy especial y que sea una excelente tarde o noche y que podamos disfrutar de un descanso pleno para el día de mañana, seguir con las labores que podamos tener. Bueno, que descansen, buenas noches y gracias por la atención.